Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Héroes en el Olvido. Hoy de nuevo dejaremos volar la imaginación y viajaremos a épocas de conquistadores, a tiempos de sangrientas y brutales batallas, a tiempos de héroes. Héroes, por desgracia, ya olvidados, pero que hoy en nuestro viaje, recuperaremos la figura de uno de ellos. Hoy recuperamos la figura de don Pedro de Alvarado. Cuentan los cronistas que en tierras aztecas un ballestero español del ejército de Cortés robó en una pequeña aldea, en una casita indígena, 2 gallinas. Y Cortés, temiendo que sus buenas relaciones con los indígenas se vieran truncadas por aquel acto de robo, Cortés ordenó ahorcar al soldado llamado Mora. Pero cuando éste estaba suspendido de la soga pataleando, don Pedro de Alvarado, de un mandoble de espada, cortó la soga y dirigiéndose a Cortés le dijo: en esta lucha inevitable con los indígenas, este soldado nos servirá mejor vivo que muerto. Ahí ya demostraba el señor don Pedro de Alvarado ser ante todo un soldado impetuoso y que utilizaría la fuerza y no la palabra como hacía Cortés, ya que Alvarado creía estar en guerra perpetua con todos los indígenas y él preferiría ser temido que ser respetado. Y por iniciativa suya se cometieron algunos de los más tremendos desafueros de la conquista de América. Don Pedro de Alvarado nace en Badajoz en el año de nuestro Señor de 1485. Ya a los 25 años cruza el Atlántico en busca de mayor fortuna y se establece como colono encomendero en Cuba en el año de nuestro Señor de 1511. Pero al ser un hombre ambicioso, no se conformaría con una vida apacible como colono, ya que él quería ser un gran conquistador. Y en el año de nuestro Señor de 1519 tuvo un papel destacado en la conquista de México junto a Hernán Cortés, al cual se le había unido en el año de nuestro Señor de 1518 y por él sería nombrado capitán. Juntos penetraron en la península de Yucatán y llegaron a Tenochtitlán. Sería cabeza de la Confederación Azteca. Eso sería a finales del año de nuestro Señor de 1519. Y allí fue cuando al año siguiente, mientras Cortés se hallaba fuera de la ciudad, Alvarado cometió una de sus primeras atrocidades. Al llegar a sus oídos que habría un alzamiento de los indios mexicas contra los españoles para matarlos y liberar a Moctezuma, su caudillo, el cual estaba preso por los españoles, don Pedro de Alvarado
sin dudar un instante, y sabiendo que los mexicas se encontraban reunidos celebrando la festividad de Toscar, en la cual por tradición no podían portar armas en dicha celebración, don Pedro de Alvarado atacó salvajemente a los indígenas. Fueron sorprendidos los indígenas por Alvarado, y aquella matanza realmente desencadenó lo que se llamó una verdadera matanza que le costó la vida a más de 1000 indígenas mexicas. El resultado de esta tragedia fue que ni Cortés ni Moctezuma, los cuales unieron fuerzas, pudieron frenar la insurrección de los aztecas ante aquel acto de los soldados españoles, por lo que los españoles tuvieron que abandonar Tenochtitlán en la llamada Noche Triste. Pero Alvarado, no conforme y con esa espina clavada, entraría en brutal combate en la batalla de Otumba. Pero después de la batalla de Otumba también participaría en la sangrienta reconquista de la ciudad. Y como era de esperar, don Pedro de Alvarado destacó por su fiereza y su extrema crueldad en combate en aquella sangrienta batalla donde Tenochtitlán fue arrasado y el imperio azteca devastado. Ahí daría lugar el largo dominio español en lo que se llamaría Nueva España. Conquistado México el 6 de diciembre del año de nuestro Señor de 1523, Cortés envía a don Pedro de Alvarado a Guatemala con un ejército compuesto de 300 hombres, tanto a pie como a caballo, y que al año siguiente tendrían que entablar feroces combates con los aguerridos indios Quichen en un choque decisivo que tuvo lugar en los llanos de Pinal. En esta batalla, don Pedro de Alvarado capturó y dio muerte a Tecún, jefe de los indígenas. A partir de ese momento, la fama de adelantado Tumadiu, nombre puesto por los indígenas, fue en aumento considerablemente, pero siempre precedida esa fama
por su extrema violencia e inmisericordia. La primera ciudad fundada por Alvarado en Guatemala fue Santiago de los Caballeros, no sin antes ni después de combatir y derrotar con sus tropas a las siguientes tribus. Los primeros con quien se enfrentarían serían con la tribu Zuto-Iles, los cuales serían derrotados, pero les seguirían los indios Chincas, los cuales también serían derrotados, pero les seguirían también los indios Ipeles, los cuales también serían derrotados, seguido de los Cachicuelas, los cuales también serían derrotados. Más tarde se volverían a enfrentar en batalla a los indios Copomames y después de derrotarlos se enfrentarían también a las tribus indias de los Mames. Entre otros, todas estas tribus cayeron ante su ímpetu y padecieron su absoluta falta de clemencia. Años después se le acusa de cometer abusos y violencia desmedida contra los pueblos indígenas, pero él se defendería argumentando que toda guerra conlleva excesos legítimos cuando se trata de someter reinos y señoríos al emperador, pues de haberse hecho de otra manera nos hubieran matado con sus traiciones y su modo de proceder, por lo que Su Alteza Real no tendría las tierras ni los vasallos que hemos conseguido, por supuesto, para la corona. Ya cansado, en el año de nuestro Señor de 1526 regresa a España y da cuenta a la corona de sus hechos y logros. Y se mueve con sorprendente destreza por la corte española, y el propio rey Carlos I exclamó al verlo: «No tiene este hombre talle de haber hecho las violencias que de él se dicen». Y no pasaría absolutamente nada, ya que en el año de nuestro Señor de 1527 sería nombrado gobernador de Guatemala, adelantado de Guatemala y capitán general. En el año de nuestro Señor de 1528 regresa y desembarca en Veracruz, pero la suerte le da la espalda. A su llegada muere su joven esposa y Nuño de Guzmán, presidente de la Audiencia de México, le abre proceso acusándolo de defraudar oro, plata y joyas a la Real Hacienda. Y por supuesto es acusado de someter y extorsionar, dando tormento a los caciques indios. También sería acusado por haber ordenado la matanza previa a la Noche Triste. Pero cuando peor lo tenía, le sonríe la fortuna, ya que Cortés acude en su ayuda y los cargos le son retirados. Regresó a España y de nuevo estuvo en la corte, y más tarde de nuevo partiría en nueva expedición para conquistar nuevos territorios
en el Nuevo Mundo. Quería descubrir las islas de las especies y cruzó la selva ecuatoriana hasta llegar a Quito, donde se encontró con don Diego de Almagro, quien le dijo que aquellas tierras ya tenían dueño, nada más y nada menos que se trataba de don Francisco Pizarro, por lo que se vio obligado a fusionar sus tropas con las de Almagro y sus soldados prefirieron quedarse en Quito que seguir buscando tierras de conquistas. Regresó a España de nuevo y consigue que se le otorgue la gobernación de Guatemala durante 7 años más y también obtiene la gobernación de Honduras, además de obtener el permiso real para explorar las costas de México y las Islas Molucas. Tras regresar a América para efectuar su segundo viaje a las Islas de las Especies, es requerido por el gobernador de Nueva Galicia, Cristóbal de Oñate, para pacificar una zona del territorio donde se habían alzado los indios Cascanes. Y él, por supuesto, acude presto a la liza para entablar ese feroz combate. Don Pedro de Alvarado se vería superado por los indígenas y tras ser herido en una refriega tuvo que ir en retirada. Pero mientras retrocedía herido de un ataque indígena, sufre un mortal accidente y por supuesto nada heroico. Ese accidente acabaría con su vida. Así lo contaba el cronista franciscano Antonio Tello. Iba el adelantado a pie con sus hombres en retaguardia y uno de los caballos, llamado Baltasar, fue espoleado y este hombre espolea al corcel en una cuesta. El caballo se desboca y cae sobre el pecho de don Pedro de Alvarado, partiéndole el pecho, el cual rodó por aquella cuesta hasta caer en la orilla de un arroyo donde moriría echando sangre a borbotones. Y así encuentra la muerte don Pedro de Alvarado en el año de nuestro Señor de 1541. Dedicado a todos esos hombres que por amor y amar tanto nuestro gran país, a él le entregaron su vida.